La reacción homogénea en fase gaseosa, un mol de A se transforma en 3 moles de R, se ajusta a una cinética de segundo orden. Para un caudal de alimentación de 4 metros cúbicos por hora de A puro y 5 atmósferas a 350 grados centígrados, se obtiene una conversión del 60% de la alimentación en un reactor experimental constituido por un tubo de 2.5 centímetros de diámetro y 2 metros de longitud. En una instalación comercial se ha de tratar 320 metros cúbicos por hora de una alimentación constituida por 50% de A y 50% de inerte, a 25 atmósferas y 350 grados centígrados para obtener una conversión del 80%. ¿Cuántos tubos de 2.5 centímetros de diámetro y 2 metros de longitud se necesitan del reactor experimental para tratar el volumen de reactivo el comercial a la conversión deseada? Deben situarse en serie o en paralelo. Supóngase flujo pistón, despréciese la pérdida de presión y admítase que el gas presenta comportamiento ideal. Primero que todo, debemos separar las condiciones del reactor experimental de las condiciones del reactor comercial. Entonces veamos. En el reactor experimental tenemos una reacción homogénea en fase gaseosa. Si solo vamos a tener una sola fase en dicha reacción. Tenemos que un mol de A produce 3 o se transforma en 3 moles de R. Tenemos el flujo inicial es de 4 metros cúbicos por hora de A en estado puro, es decir, su fracción molar es igual a 1. La presión es constante, 5 atmósferas. La temperatura también es constante, aproximadamente 623.15 Kelvin. La fracción esperado, la conversión es igual a 0,6, o es decir, el 60% de lo que entra en ese reactor se va a transformar en producto. La longitud de los tubos es de 2 metros y el diámetro interno, hacemos la salvedad, es de 2.5 por 10 a la menos 2 metros, es decir, 2.5 centímetros. Mientras que las condiciones de reactor comercial serían un flujo de 320 metros cúbicos por hora, una presión de 25 atmósferas, una temperatura de 623.15 Kelvin, la conversión esperada es del 80% y la fracción de nuestro componente de referencia de 0.5. Esta es la principal diferencia. Tenemos 0.5 de fracción de componente que va a reaccionar y 0,5 de inertes. Primero que todo veamos en este reactor experimental, vamos a tomar el reactor experimental y vamos a extractar toda la información que nos sirva para llevarla hacia el reactor comercial, ya que muchos parámetros son los mismos. Por ejemplo, tenemos que la concentración en A es igual a flujo molar sobre flujo volumétrico. Poniendo estos dos parámetros en función de la conversión, tenemos flujo molar inicial por 1 menos X, que es la conversión, y teniendo en cuenta que son sistemas de densidad variable, el flujo es igual a flujo inicial por 1 más epsilon X. Entonces vamos a calcular epsilon, que es igual a la fracción molar de A por gamma. Recordemos que gamma es lo que nos es simplemente la resta de qué, de la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos. Tenemos que la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos es 3, ya que solo tenemos un producto que es R, menos 1, que es el coeficiente estequiométrico de A, que es reactivo. Tenemos 2.
Entonces, calculando el epsilon es 1 multiplicado por 2, tenemos un valor de 2. También tenemos aquí el volumen, en la ecuación de diseño del volumen del reactor y la ecuación que nos relaciona el flujo volumétrico con flujo molar, perdón, con la concentración. Asumiendo un comportamiento ideal, también podemos calcular la concentración inicial, es decir, la presión que se va a mantener constante multiplicado por la fracción molar. Recuerden que A es un gas que es puro, que está en estado puro, así que su fracción es 1. R es la constante de los gases ideales, teniendo mucho cuidado con las ecuaciones, y la temperatura, es decir, la concentración inicial de ese gas a la entrada del reactor es de 0,0978 kilomoles por metro cúbico. Es decir, para calcular el flujo molar, simplemente el flujo volumétrico por la concentración inicial, dando un valor de 0,391 kilomoles por hora. En el reactor experimental tenemos que su volumen aproximado, ya que tenemos tanto la longitud como el diámetro, lo podemos calcular, y tenemos el volumen y tenemos la cinética. Recuerden que esta cinética es de segundo orden, es decir, va con la concentración al cuadrado, es decir, todo este factor es la concentración expresado en términos de conversión elevado al cuadrado. Introduciendo toda esa información en la ecuación de diseño del reactor, nos da esta expresión, que es volumen del reactor experimental igual al flujo por la integral entre 0 y 0,6. Recuerden que 0,6 es la conversión esperada de x sobre toda la expresión de velocidad al cuadrado. Entonces vamos a operar y a simplificar. Y vemos que aquí simplificamos, sacamos de la integral todo lo que es constante, lo que no es función de la conversión, todo lo sacamos. Simplemente hacemos álgebra aquí, un poco de álgebra, y lo que tenemos aquí es que vamos a despejar la K, es decir, la K para la cinética de la reacción es la misma tanto en el reactor experimental como en el reactor comercial. Es decir, vamos a tomarla del trabajo de laboratorio y vamos a llevarla a el campo ya comercial. Entonces, para resolver esta integral optamos por qué. Hombre, pues, tenemos varios caminos. Podemos separar denominadores y descomponerlas en integrales. Podemos desarrollando el cuadrado y separando denominadores, podemos sacar 3 integrales más pequeñas y resolverlas. También podemos resolverla de manera numérica, como lo vemos aquí con la fórmula del trapecio. Si resolvemos esta integral, nos da aproximadamente un valor de 4,9. Introducimos ese valor en la expresión que nos da la K y resolvemos, teniendo con mucho cuidado con las unidades. Eso es aproximadamente el valor de K para la temperatura de trabajo. Recuerden que esta K es dependiente de la temperatura, es de 204,23 metros cúbicos mol hora. Esta es la constante cinética. Y esta misma constante cinética es la que vamos a utilizar en los cálculos para el reactor comercial. Entonces vemos aquí a la derecha todos los valores para hacer los cálculos usando la fórmula del trapecio, que simplemente es una integral numérica con los datos los datos de x igualmente espaciados. En este caso x será nuestra conversión y f de x es la función que nos refleja el inverso de la velocidad. Se tomaría numéricamente, sería algo así. Entonces ya tenemos K y con ese valor de K podemos trabajar. Otra opción sería también resolverla si optamos por resolverla analíticamente. Como ya les decía, podríamos desarrollar el cuadrado en el numerador y separar denominadores. Esto sería esta opción y daría algo así parecido a esto, dando el mismo valor que se calculó de manera numérica. Entonces, siguiendo ahora con los cálculos del reactor comercial, vamos a tomar los cálculos que son bastante parecidos. Solo tenemos que hacer la salvedad que en el cálculo de este epsilon, ¿ve? Ahí tenemos ahora que ya la fracción molar
de componente activo va a ser 0,5, es decir, dándonos un epsilon de 1. La concentración también va a cambiar un poco, ya que la presión, recuerden, mira, cambia la presión de trabajo y cambia la fracción, que vamos a tener otro valor diferente de concentración inicial. Todos esos valores los ponemos en la expresión de concentración, calculamos un gamma, que bueno, que es el mismo porque es la misma reacción, y tenemos el epsilon 1. Entonces son muy parecidos los cálculos en el reactor comercial. Entonces, vamos a calcular el volumen del valor del reactor comercial, tenemos la ecuación de diseño e introducimos toda la información, es decir, la cinética específica, introducimos la conversión esperada, sacamos ahora, operamos por medio de álgebra básica, separamos de la integral todo lo que no sea constante, calculamos la integral es muy parecida a lo que habíamos ido, tenemos las mismas dos opciones, numérica o analítica, resolviendo por manera numérica nos da 10.54 y ese valor lo ponemos aquí ¿para qué? Para calcular el volumen aproximado del reactor comercial, teniendo mucho cuidado con las unidades. Entonces, el volumen del comercial son aproximadamente 6.7 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Entonces, con esto, ya con este valor podemos ver cuántos tubos tenéis. Si nosotros tomamos el volumen de reactor comercial y lo dividimos entre el volumen de experimental, nos dan aproximadamente unos 69 tubos. Es decir, todo ese volumen lo vamos a dividir, todo ese volumen de trabajo lo vamos a dividir entre 69 tubos. Entonces, la configuración de los tubos puede ser en paralelo, ya que cada tubo tratará una cantidad específica de reactivo. Los 320 metros cúbicos de flujo inicial se distribuirán entre el número total de tubos que tienen las dimensiones de tubo experimental. Vemos aquí algunas fotografías y las páginas de las cuales se sacaron de algunos reactores de flujo pistón. Son bastante grandes y muchos son bastante largos, Entonces vemos las dimensiones de lo que serían estos tipos de reactores comerciales. Entonces, si los tubos se organizan en serie, el tiempo espacial necesario para que la reacción se lleve a cabo hasta la conversión esperada sería la suma de los volúmenes de cada reactor. Tendríamos el mismo número de tubos en serie, pero se debe tener en cuenta la presión que deberían soportar. Entonces, con esto terminamos este ejercicio.